Advertencia. Este video contiene material fuerte, no apto para gente sensible. Si cree que podrá soportarlo, busque cualquier alimento y bebida y disfrute del video. El nombre de los invitados especiales aparecerá al final del video, y el link de sus canales en la descripción. Si puede compartirlo y darle pulgar arriba, se los agradeceríamos mucho. Comencemos. Un autobús de servicio nocturno hacía su ronda por el centro de la capital, aunque en fin de semana solía ir lleno de jóvenes que regresaban de fiesta. Entre semana el transporte no llevaba a más de 3 o 4 personas en cada viaje. Sandra era una de esas trabajadoras noctámbulas que terminaban su jornada laboral al amanecer, pero hoy había tenido suerte y se pudo escapar un par de horas antes de la empresa donde trabajaba como teleoperadora. Mientras subía al autobús iba pensando que con un poco de suerte podría dormir del tirón y levantarse a una hora normal, como el resto de sus conocidos, para pasear por el parque a la luz del sol. Como echaba de menos hacer vida diurna, pero por desgracia su trabajo por la noche era agotador y en más de una ocasión los jefes les obligaban a hacer unas horas extras, que por supuesto no se reflejaban en su sueldo. El conductor de la ruta ya era un habitual, pero la verdad es que Sandra no era muy dada a hablar con desconocidos, por lo que al picar su billete intercambió una sonrisa con él y continuó avanzando. Sentada en la parte central del autobús, luchaba contra el sueño mientras trataba de mantenerse despierta. No quería pasarse de su parada y acabar en la otra punta de la ciudad. Como casi siempre el transporte estaba casi vacío, solo un chico con aspecto de universitario escuchando música con su iPod mientras hojeaba cientos de hojas de apuntes. Sandra miraba aburrida por la ventana cuando sintió que el autobús se detuvo a recoger otros pasajeros. 2 hombres subieron colgando de sus hombros a una mujer que parecía inconsciente. Muy probablemente se hubiera pasado con las copas si sus amigos la estuvieran llevando a casa. Era el pan nuestro de cada día durante el fin de semana, pero un martes era más extraño ver un espectáculo como aquel. Los hombres avanzaron de lado por el pasillo mientras la mujer parecía envolver con sus brazos los cuellos de sus acompañantes. Sin duda estaba totalmente inconsciente porque arrastraban sus pies por el suelo con cada paso que daban hasta el fondo del autobús. Una vez allí se sentaron en la última fila, uno a cada lado de la mujer. Su aspecto desaliñado y el pelo cubriendo su cara impedían ver si se encontraba bien. Pero Sandra, que no tenía mucho más que hacer, lanzaba miradas furtivas a los extraños compañeros de viaje. Los 3 se mantenían en silencio y los hombres parecían un tanto agitados, probablemente por tener que cargar a cuestas a la mujer, que francamente tenía unos kilitos de más. Cuando descubrieron que Sandra les miraba continuamente, le lanzaron una mirada tan fría e intimidatoria, y se dijeron algo el uno al otro que no alcanzó a escuchar. De inmediato bajó la cabeza y asustada no se atrevió a mirar de nuevo hacia atrás.
Pero pasados unos minutos su curiosidad pudo a su miedo y se acordó que tenía un set de maquillaje en el bolso, sacó un pequeño espejito y empezó a buscar el ángulo para mirar qué hacía el trío sin ser descubierta. Los hombres estaban distraídos mirando por las ventanillas como intentando descubrir dónde estaban o buscando algún lugar. La mujer, que ya no estaba rodeando con los brazos los cuellos de sus acompañantes y se había recostado en el asiento, parecía que se había despertado y miraba hacia ella. Sandra aprovechó que los hombres no podían verla para girarse a mirar a la mujer. Casi se cae al suelo del susto cuando vio la cara de la mujer con la boca totalmente abierta y los ojos como platos mientras la miraba. Nuevamente agachó la cabeza y se giró al frente. El aspecto de la mujer la había dejado impactada, la miraba como con ojos de terror y tan fija y fríamente que parecía una muñeca. Sin poder evitarlo miraba por el espejo, que sucedía una y otra vez, pero la mujer no dejaba de mirarla, inmóvil. Mientras se giraba nuevamente a ver qué sucedía, sintió una mano en el hombro que casi la mata del susto. Era el chico del hip hop que se había levantado mientras ella estaba distraída. Con una cara de miedo que Sandra nunca podrá olvidar, la miró y la susurró al oído. Bájate conmigo en esta parada y por lo que más quieras no mires a la gente que está sentada detrás. Sandra sintió algo en su tono de voz que no le hizo dudar que el chico estaba muerto de miedo y debía obedecerle. Ambos bajaron en la siguiente parada, con la cabeza agachada y sin mirar a los extraños personajes que se habían sentado en la otra punta del autobús. El autobús continuó su viaje y cuando sintieron que ya se había alejado lo suficiente, el chico se giró hacia Sandra y le dijo: Esa mujer estaba muerta, esos locos la llevaban como si estuviera borracha o desmayada, pero estaba muerta. Estoy estudiando medicina y te puedo asegurar que presentaba claros indicios de rigor mortis. Estaba totalmente rígida y tenía la cara y las manos moradas. Esos psicópatas la llevaban paseando por la ciudad como si tal cosa. Tenemos que llamar a la policía. Un chico está estudiando un sábado, para preparar sus exámenes de graduación. Para relajarse un poco decide ir a un pub que está justo debajo de su casa. Se acerca a la barra y pide un refresco para despejarse. De repente ve a una chica muy guapa y atractiva. Era rubia, pelo largo, ojos claros y cuerpo frágil. Él se acerca a hablar con ella aprovechando que estaba sola en un extremo de la barra. Se presentan y se pasan hablando un par de horas hasta que ella dice que se tiene que ir a su casa, ya que es muy tarde. El chico, mientras va con ella a la puerta, le intenta convencer de que le deje acompañarle a su casa, pero ella se niega. La chica sale a la calle y empieza a tiritar. Esa noche hace mucho frío y el chico, en un acto de caballerosidad, se quita la chaqueta y la envuelve con ella. Aprovecha la situación para abrazar a la chica y acompañarla a la mitad del camino a su casa. Ella le pide que la deje continuar sola y él encuentra la excusa perfecta para volverla a ver otro día. Al dejarle la chaqueta podrá quedar de nuevo con ella para que se la devuelva. Ella le da su dirección y se despiden con un tierno beso. Al día siguiente su corazón parece que va a explotar cuando se acerca a la dirección que la chica le señaló. Lleva casi toda la noche sin dormir pensando en ella. Entonces, llama tímidamente a la puerta. Le recibe una mujer mayor que le pregunta quién es. El chico pregunta por Laura, el nombre de la chica, y la mujer, nerviosa y enfadada, le recrimina que allí no hay ninguna Laura, y que vaya a hacer bromas pesadas a otro lado. Desesperado por perder a su amor, el chico insiste y es entonces cuando advierte que junto a la mesita de entrada a la casa hay una foto de Laura. La señala y le dice a la señora que ella es la chica a la que busca. La mujer, encolerizada, le agarra de una oreja y la lleva a rastros hasta un cementerio cercano. Por el camino los ánimos se van suavizando, y la mujer le cuenta entre lágrimas que Laura era su hija menor, había fallecido años atrás. La encontraron muerta camino a casa. Al parecer, una noche fría cuando volvía de divertirse con las amigas sufrió un ataque de asma, del que no pudo sobrevivir. Al llegar al cementerio y sin mediar palabra, el chico señaló una de las tumbas. Esa es la tumba de Laura. La mujer le preguntó que cómo podía saberlo si nunca había estado. Allí, sobre su lápida, estaba la chaqueta del chico.
Cassandra era una tímida niña de 6 años que prefería la compañía de sus muñecas a relacionarse con otros niños. Por este motivo no le resultó muy duro cambiar de casa y dejar atrás su antiguo barrio y colegio cuando sus padres decidieron mudarse. Sus padres estaban preocupados por el cambio, pero sabían que con el tiempo acabaría disfrutando de su nuevo hogar. Una vieja mansión que tenía un gran jardín, con un columpio, un tobogán e incluso una pequeña casita de madera en el árbol. La niña se acostumbró enseguida a su nuevo hogar, pero tener tanto espacio para jugar la volvió incluso más retraída y solitaria. Cassandra solía subir con sus muñecas a la casa del árbol y pasaba allí varias horas hablando sola, según ella, con su amiga Ana. Los padres no le dieron mucha importancia, pues sabían que a esa edad eran comunes los amigos imaginarios. Las vacaciones de verano pronto acabarían y con el nuevo curso escolar haría nuevos amigos en clase. Los días pasaban y el comportamiento de la niña cada día era más extraño. Casi no hablaba con sus padres y aprovechaba cualquier momento para refugiarse en su casita del árbol. Los padres podían escucharla hablar durante horas con su amiga Ana, pero lo que más les preocupaba era que cada vez conciliaba peor el sueño, hablaba dormida y parecía sufrir pesadillas, pues era habitual que entonara frases como «tengo frío, no puedo ver, ayúdame». Una noche la madre sintió pasos en el pasillo. Asustada avisó a su marido, quien salió a ver y se encontró a Cassandra caminando sin rumbo. La niña parecía sonámbula y, cuando su padre la llamó, se despertó totalmente aturdida y sin saber qué hacía de pie fuera de su habitación. Cada vez las incursiones nocturnas de Cassandra eran más atrevidas y se alejaba más de su cuarto. Sus padres tenían miedo de que la niña saliera a la calle, sola y por la noche. Así que decidieron llevarla a una clínica del sueño en la que podrían monitorear sus hábitos de sueño para tratar su sonambulismo. Pero tras pasar 2 noches no se detectó nada extraño. De hecho, en ambas ocasiones Cassandra durmió plácidamente toda la noche. El psicólogo tampoco ayudó mucho, únicamente les confirmó lo que ellos ya sabían, que tenía una amiga imaginaria que se llamaba Ana y que tenía su misma edad. El psicólogo le restó importancia al hecho y les dijo que era relativamente frecuente, y más teniendo en cuenta que la niña prácticamente no tenía amistades. Les recomendó que pasaran más tiempo con ella y que trataran de relacionarla con más niños de su edad para que Cassandra fuera, poco a poco, olvidando a Ana y centrándose en sus amistades reales. Los padres siguieron al pie de la letra las indicaciones del psicólogo, pasaban cada vez más tiempo con ella y la dejaban poco tiempo libre para que fuera a charlar con Ana en su casa del árbol. Pero eso no hizo más que empeorar su ataque de sonambulismo. Parecía como si el tiempo que ya no pasaba con su amiga imaginaria por el día lo compensara por la noche. Sus sueños parecían cada vez más vívidos y en un par de ocasiones el padre la encontró al punto de salir al jardín. La niña cada vez parecía más agotada y con el cansancio acumulado era como si cada noche perdiera más el control y pasara más tiempo sonámbula. Una noche el padre sintió como alguien bajaba la escalera. Al ver a su hija en la puerta de casa, un frío le recorrió la espalda. Al contrario que en otras ocasiones, cuando llamó a Cassandra, la niña pareció ignorarle y solamente le dedicó una mirada fugaz antes de abrir la puerta y salir al jardín. Los ojos de su hija parecían otros, era como si no la reconociera. Asustado, bajó las escaleras y salió corriendo detrás de ella mientras la niña avanzaba en dirección a la casita del árbol. Cuando estaba a pocos metros del lugar, la niña se agachó mientras balbuceaba algo que su padre no podía entender. Cassandra comenzó a excavar el suelo con sus manos. Su padre al llegar a su lado le escuchó decir: «Tengo que salir, aquí hace mucho frío». Su padre la abrazó y sintió que su hija estaba congelada. Era como si no respondiera y luchaba por seguir cavando. Sus pequeños dedos estaban ensangrentados por arañar la tierra y golpearse con las piedras que había en el suelo. Se había roto un par de uñas y aún así parecía no despertarse. El padre no sabía qué hacer mientras la niña pataleaba y le pedía que la soltara y la dejara continuar. De repente, como si se le encendiera una luz en la cabeza, el padre dejó de llamarla por su nombre y la llamó Ana. En ese momento la niña se giró y dejó de luchar mientras se le quedó mirando. «Ana, eres tú», dijo el padre. La niña la miró fijamente con unos ojitos que imploraban que la ayudasen. Un par de segundos después se desmayó. Al instante abrió nuevamente los ojos y esta vez Cassandra con su propio cuerpo miró asustada en todas direcciones como intentando comprender dónde estaba y por qué le dolían tanto las manos.
Su padre la llevó dentro de casa, donde su madre se quedó limpiando sus heridas. El daño no era tanto como parecía en la oscuridad de la noche, pero el padre sabía que tenía un asunto pendiente en el jardín, así que mientras su hija se reponía con su mujer, bajó con una linterna y una pala. Al llegar al mismo lugar donde Cassandra había excavado, volvió a sentir un escalofrío. Pero no era momento de tener miedo, empezaba a intuir el motivo por el que su hija no podía descansar por las noches y quería acabar de una vez por todas con el problema. Clavó una y otras veces la pala, hasta que pudo ver algo que le llamó la atención. Una pequeña manita huesuda apareció bajo la tierra. Era tan pequeña como la de su hija y al verla sintió una tristeza tan profunda que se puso a llorar. El padre entre llantos entró a su casa y le pidió a su mujer que no saliera al jardín bajo ningún concepto mientras él realizaba una llamada. Menos de 20 minutos después un coche de policía y un forense llegaron para levantar el cadáver de una niña de unos 6 años. Investigaciones posteriores demostraron que se trataba de Anna, una niña que había desaparecido hace un par de años en uno de los pueblos cercanos. La niña al parecer había sido asesinada, pues su cadáver mostraba signos de violencia. El anterior propietario de la casa la había enterrado en su jardín, sabiendo que nadie podría investigar en una propiedad privada sin una orden judicial. Anna nunca más se comunicó con Cassandra. Parece que, al desvelarse su asesinato y detenerse a su asesino, por fin pudo descansar. Pero Cassandra siempre guardaría el escalofriante recuerdo de cuando hablaba con un espíritu que no podía descansar. Una mañana de invierno, una de las azafatas del avión que hacía cualquier ruta de vuelo se dirigía por el pasillo del avión hacia la cabina de mando, después de atender a los pasajeros. Entonces se acercó a uno de los pilotos, y le informó de que la cabina de descanso estaba libre. Entonces el hombre se levantó y se marchó a dormir un rato. Cuando el piloto entró en la pequeña cabina estaba totalmente oscura, pero al apoyar una mano en una de las literas notó un bulto. Había alguien durmiendo, pero la azafata le había comunicado que la pequeña cabina estaba vacía. Alumbró con una linterna de bolsillo hacia la cama, y observó con sorpresa que había una niña de unos 5 años tumbada en la litera. La arropó con la manta y sin hacer mucho ruido salió de la habitación y cerró la puerta. Al momento fue a buscar a la azafata, y le contó lo que había sucedido. Esta, le dijo que era imposible porque no iban niños en ese vuelo. El piloto no se lo podía creer, él había tocado con sus propias manos el cuerpo de la pequeña. Incluso notó su respiración mientras dormía. Entonces la azafata con cara de preocupación le dijo: ¿Ve usted esa pareja de allí al fondo? ¿La ve? Repetía, dirigiéndose con la cabeza hacia una joven pareja con los rostros pálidos y demacrados. Sí, por supuesto que los veo. Afirmó el piloto. ¿Pero qué tienen que ver ellos en la historia? Preguntó con cara de intriga. Se dirigen al entierro de su hija, ella va abajo en un ataúd, junto con el resto de mercancías. Contestó ella. El piloto se quedó pálido al escuchar la noticia, y salió corriendo a la cabina donde vio a la niña. Allí no había nadie. Se acercó al baño a refrescarse la cara y al mirarse al espejo se dio cuenta de que había escrito algo con un pequeño dedo, decía: Gracias por arroparme. Existe un relato, una leyenda urbana quizás. O quizás, sucedió en realidad. Esta es la historia. Juan era un hombre casado, con 2 hijos, el típico padre de familia. Un día tuvo que desplazarse a una convención de trabajo, lejos de su ciudad. En algunas ocasiones tenía que hacer acto de presencia en congresos y exposiciones para conseguir nuevos clientes. En esta ocasión viajó junto a otros compañeros a una ciudad que desconocemos. Como sucede en estas convenciones, Juan acudió a la salida del congreso a una cena con los compañeros y con algunos conocidos clientes. Después de la cena, acudió a una sala de fiestas a tomar la última copa. Estando en la barra vio aparecer una chica guapísima, de las chicas que no suelen verse muy a menudo. Todo el mundo quedó maravillado por su belleza, pues no solo tenía un rostro precioso, sino que su cuerpo era perfecto. Al parecer la chica venía sola y parecía algo triste. Ella se acercó a la barra a donde estaba Juan y pidió una copa. Sus miradas se cruzaron y una leve sonrisa dio pie a 4 palabras de cortesía. Juan no era de los típicos hombres que intentan seducir a las mujeres de forma descarada.
Él simplemente quería conversar con esa preciosa mujer. Empezaron a hablar, a reír, se contaron sus vidas y los vasos vacíos iban acomodándose en la mesa. Juan, seducido por tan maravillosa chica, le ofreció tomar una última copa en el bar del hotel donde estaba hospedado. Ella aceptó con una mirada de complicidad. Como era de esperar, Juan y la chica misteriosa pasaron la noche juntos. Cuenta el relato que se dejaron llevar por los instintos más carnales, sin pensar, sin tomar precauciones, puro instinto sexual. Al día siguiente, Juan abrió los ojos y vio que la chica no se encontraba a su lado. Se levantó con los ojos entreabiertos y un leve dolor de cabeza por los efectos del alcohol. Juan fue al baño para ver si la preciosa chica estaba en él. Fue entonces cuando Juan vio que en el espejo del baño había un texto escrito con pintalabios. Juan cayó al suelo, pálido, con cara de terror, un grito de miedo surgió de todo su ser. ¿Pero qué texto había escrito en el espejo del baño? El texto ponía: Bienvenido al Club del SIDA. Pasaban 15 minutos de las 9 de la noche, cuando Cobos decidió irse. Llevaba varias horas delante de la pantalla del ordenador, sin apenas pestañear, y pensó que ya era hora de marchar a casa. Fuera, en la calle, ya había anochecido hacía un buen rato. El viento soplaba con una fuerza inusitada, como antesala de una tormenta que estaba a punto de llegar. Antes de cerrar la oficina con su llave, tecleó en la pequeña consola la clave para activar la alarma electrónica. Esperó unos segundos tras cerrar la puerta hasta que escuchó un pitido agudo que indicaba que la alarma quedaba en servicio, y con un gesto instintivo se echó la gabardina por encima de los hombros. El frío arreciaba y empezaba a lloviznar. Con paso rápido alcanzó su vehículo, un viejo Renault verde oscuro que pese a los años, se encontraba en bastante buen estado. Abrió la puerta y con rapidez se introdujo en su interior. Introdujo la llave en el contacto y en breves segundos una tenue luz dio vida al cuadro de mandos. Giró la rueda de la calefacción al tope, y se dispuso a iniciar la marcha hacia su hogar. La tormenta se fue volviendo cada vez más virulenta a medida que se alejaba de la oficina. Aún le quedaban unos 50 kilómetros hasta llegar a su casa, situada en las afueras de una pequeña ciudad dormitorio. Decidió encender la radio para hacer el trayecto más apacible. Sin embargo, la grave voz del locutor de ese programa de misterio que tanto le perturbaba, inundó el oscuro interior del vehículo. Giró a la derecha para incorporarse a la carretera comarcal por la que tendría que transitar varios kilómetros. No le gustaba nada regresar a casa por este camino, máxime cuando hacía una noche tan desapacible como esta, ya que el firme no se encontraba en buen estado y apenas había iluminación. De hecho, se había producido en ella varios accidentes en los últimos años, alguno de ellos mortal. Esto también había dado lugar a habladurías de la gente, que afirmaba que en una curva se aparecía una mujer joven vestida de blanco, y con aspecto desaliñado. Cobos no era una persona que diera mucho crédito a este tipo de historias. Sin embargo, tenía que reconocer que había algo en esa carretera que le provocaba una sensación extraña, de intranquilidad. Ya había dejado atrás las luces de la pequeña ciudad, y la oscuridad lo inundaba todo. Solo el resplandor de los faros delanteros era capaz de romper con la negrura de esa noche sin luna. De pronto, una sensación muy extraña se apoderó de él. Se dio cuenta que no se escuchaba ningún ruido, salvando la radio y el sonido del motor y los neumáticos sobre la gravilla. Decidió parar en el arcén sin saber bien para qué, ni qué se encontraría. Abrió la puerta del coche y salió. Fuera llovía copiosamente, pero apenas se escuchaba algo más que el ruido del motor y el golpeteo de las gotas de lluvia en el techo del coche. Se introdujo de nuevo en el vehículo, e inició la marcha, sin haber despejado del todo ese hormigueo que tenía en el estómago. Su incertidumbre duró poco tiempo. Al mirar por el retrovisor interior del coche se dio cuenta de que no iba solo. Una mujer totalmente empapada, con un vestido blanco, y la mirada ausente se encontraba en el asiento trasero. Era imposible que se encontrara allí. El vehículo solo tenía dos puertas y de ninguna forma se podía acceder a la parte trasera, salvo por la puerta del lado del conductor, ya que la otra se encontraba averiada desde hacía varios días y no se podía abrir. Su corazón empezó a latir aceleradamente. Frenó en seco y con sus manos se tapó el rostro, con la esperanza de que todo fuera fruto de su imaginación. Sin embargo, al volver a mirar por el retrovisor, la figura seguía sentada en el mismo lugar. Cobos se giró y balbuceando preguntó a la mujer quién era, y qué hacía allí. Sin embargo, esta no articuló palabra.
Su mirada seguía perdida, Dios sabe dónde. No podía ser. No podía estar nadie allí. No podía ocurrir que esa vieja historia de la mujer de la curva le estuviera ocurriendo a él. No creía en ese tipo de tonterías. Decidió salir del coche y echar un vistazo desde fuera. Tenía que ser fruto de su imaginación. Asió la palanca de la puerta con la mano dispuesto a abandonar el coche, y de repente sintió una fuerte presión en el cuello. Notó como dos manos frías como el acero le presionaban impidiendo el paso de aire a los pulmones. Miró sorprendido por el retrovisor y la imagen que vio le provocó pánico. La mujer ya no tenía esa mirada fría y distante, sino todo lo contrario. Los ojos parecían que se iban a salir de las órbitas y reflejaban un odio que nunca había visto en ninguna otra mirada. Intentó zafarse de las manos de la mujer, pero le resultó imposible. Poco a poco, a medida que el oxígeno apenas llegaba a sus pulmones, fue perdiendo la consciencia, seguro de que iba a morir, pero sin entender aún por qué. Hasta que la mujer aproximó sus labios y dijo con una voz carente de expresión: Nos veremos en el infierno, donde estoy desde aquella noche que me atropellaste, en la curva que acabamos de pasar. ¿Recuerdas? ¿Alguna vez has visto a este misterioso hombre en tus sueños? Si es así, no te alarmes, no eres el único. Miles de personas aseguran haberle visto únicamente en sueños y no conocerlo en la vida real. ¿Por qué entonces aparece al dormir? Es un rostro que ha aparecido en los sueños de miles de personas provenientes de distintos países. Su mirada es serena, su boca amplia, su frente ancha, tiene poco pelo y cejas arqueadas y pobladas, encima de sus ojos grandes, negros e impenetrables. Unos creen que es el rostro de Dios, otros que es un arquetipo del inconsciente colectivo. Y, la mayoría, que es la cara de un poderoso psíquico. La historia de Tisman corría el mes de enero del 2006, en Nueva York, y un importante psiquiatra, al igual que otros días, abría la puerta de su consultorio para recibir a una conocida paciente. A diferencia de otros días, esta vez la mujer le pidió una hoja en blanco para dibujar el rostro de un hombre al que afirmaba haber visto varias veces en sus sueños. Jamás lo había visto despierta ni en persona, ni en televisión, internet, revistas, libros o algún otro medio. El extraño hombre pertenecía únicamente a su vida onírica, y sin embargo solía darle consejos sobre su vida personal, mostrando así que conocía abundantes detalles de la misma. Durante aquella consulta, la mujer y el psiquiatra hablaron del misterioso sujeto, pero después el psiquiatra dejó el dibujo de la paciente sobre el escritorio, olvidando el tema hasta que cierto día, otro paciente que entraba por primera vez desde que el dibujo había sido hecho, se fijó en el retrato del enigmático hombre y le dijo que él conocía al hombre del dibujo, que lo había visto varias veces en sus sueños, pero jamás se lo había encontrado mientras estaba despierto. Como buen profesional, el psiquiatra vio que el hombre decía la verdad fijándose en el movimiento de sus manos, en la dilatación de las pupilas y en otros detalles, y eso lo dejó intrigado y pensativo en torno al hombre del retrato, por lo cual decidió enviar copias del dibujo a algunos de sus colegas psiquiatras que tenían pacientes con sueños recurrentes. Un par de meses después, el psiquiatra se enteró de que 4 personas más, todas pacientes de los colegas a los cuales envió el retrato, habían reconocido al misterioso hombre, afirmando haberlo visto varias veces en sueños, pero nunca en la realidad. Nadie le ponía un nombre al hombre de los sueños, todos se referían a él como Tisman. Este hombre, de modo que Tisman acabó transformándose en la forma más común de designarlo. Todo lo anterior tuvo lugar en el 2006, pero actualmente existen alrededor de 2000 testimonios de distintas personas que han visto en sueños a Tisman, y esas personas ya no son solo estadounidenses sino gente de ciudades como Berlín, Sao Paulo, Teherán, Pekín, Roma, Barcelona, Estocolmo, París, Nueva Delhi, Moscú entre otras. Todavía los expertos no han podido encontrar rasgos comunes o vínculos verificables entre quienes han visto a Tisman. Y, paralelamente, no se ha reportado ningún hombre vivo cuyo rostro coincida con el inquietante hombre que tantos han visto al dormirse. Algunos sueños. Los sueños reportados sobre Tisman son tantos que podría hacerse un libro con ellos, aunque no todos se pueden encontrar en la web y, de aquellos que sí se pueden encontrar, hemos elegido 3 a modo de ejemplo, poniéndolos exactamente en las palabras con que fueron referidos por las personas que los vivieron. Sueño 1.
Yo vi a este hombre en mi sueño, vestido como Santa Claus. Cuando apareció me sentí tan feliz, al igual que cuando yo era una niña pequeña. Entonces me sonrió y su cabeza se convirtió en un globo, flotando en el aire por encima de mí, pero no importó el esfuerzo con que traté de atraparlo, no pude llegar a él. Sueño 2. He visto a este hombre en 3 sueños completamente diferentes. Era ligeramente diferente de la imagen, pero lo reconocí inmediatamente. Él apareció repentinamente y desapareció de la misma manera. Su mensaje en todos mis 3 sueños fue: se acabó. Eso fue repetido 3 veces en cada uno de los sueños. Las diferencias entre la imagen y el hombre de mis sueños son que su pelo era un poco más largo en la parte superior. Sus cejas no eran tan túpidas. Fuera de eso él es idéntico. No tuve miedo de él, pero sí muchas preguntas. Sueño 3. He tenido este sueño recurrente desde hace algunos años. Un hombre alto, moreno, me muestra una foto y me pregunta si puedo reconocer a mi padre en esta. El hombre de la foto es este hombre que nunca he visto antes, él no se ve para nada como mi padre, sin embargo, yo inexplicablemente respondo que reconozco a mi padre. En este punto, por lo general me despierto sintiéndome muy tranquilo. Otras veces el sueño continúa, y yo estoy delante de la tumba de mi padre, pongo algunas flores en el suelo, y me doy cuenta de que la fotografía sobre la lápida está perdida. Teoría sobre Tishman. Teoría del arquetipo. Esta teoría parte del psicoanálisis de Carl Gustav Jung, quien sugirió que existía un inconsciente colectivo además de un inconsciente personal. Así, viendo que a lo largo de los siglos había imágenes mitológicas que se repetían con ligeras variaciones irrelevantes en distintas culturas, Jung planteó que existían complejos psíquicos, que estos complejos representaban a tendencias innatas, formas de responder a la realidad y de organizar la vida psíquica interna, y que a su vez estos complejos psíquicos producían una serie de patrones de formación de símbolos, siendo así que estos patrones de formación, por responder a los complejos psíquicos, se repiten en diversas épocas y culturas, tendiendo a producir mitos e imágenes simbólicas similares. Aplicando esto al enigma del hombre de los sueños, se ha dicho que Tishman es una imagen arquetípica, modelo o ejemplo del cual derivan otros tantos, que a diferencia de otras imágenes arquetípicas no se plasmó en mitos o leyendas, sino que permaneció en el inconsciente de las personas, apareciendo solamente en sueños. Teoría religiosa. Esta teoría dice que Tishman es una especie de metáfora humana de Dios. Lógicamente Dios es infinito y no tiene rostro concreto, pero los rasgos de nuestras caras tienen, al menos según disciplinas orientales como la lectura de rostros, determinados significados psicológicos, siendo así que, por ejemplo, los ojos pequeños indicarían algo distinto sobre la persona que aquello que indicarían los ojos grandes. De acuerdo con eso, la cara de Tishman tiene rasgos que representan la divina personalidad de Dios. Y, si muchos han soñado con esta cara, es porque intuyen el simbolismo de esos rasgos a través del sexto sentido, o bien porque Dios ha querido revelar cosas sobre su esencia a través de los sueños con Tishman. Teoría del Dream Surfer. Esta teoría tiene el respaldo de diversos experimentos parapsicológicos que sugieren la existencia de la telepatía y el hecho de que esta es mucho más fácil de ejercer cuando el receptor del mensaje telepático está dormido, principalmente cuando está dormido y en fase REM, que es la fase en que se producen los sueños, no soñamos todo el tiempo que dormimos, y en que la mente psíquica está más receptiva. De acuerdo a lo anterior, Tishman sería un poderoso psíquico que se ha introducido en los sueños de muchas personas a través de la telepatía onírica, telepatía ejercida cuando el receptor duerme. Sin embargo, en este punto unos sugieren que el rostro de Tishman es el rostro del psíquico, mientras otros piensan que el psíquico tiene una cara diferente y que por razones desconocidas envía el rostro que tantos han visto en sueños. Aparte de esa divergencia, también se ha planteado que detrás de las emisiones telepáticas podría estar una gran empresa con un plan de acondicionamiento mental. Teoría de la imitación. Este planteamiento escéptico dice que no hay nada paranormal en los sueños con Tishman, que simplemente se han repetido porque las personas, al enterarse de Tishman, a veces se impresionan mucho y lo ven en sus sueños, tendiendo con esto a hablar de su experiencia, sugestionando a otros y aumentando la posibilidad de que estos también sueñen con Tishman, dándole así cada vez más poder para impresionar y sugestionar. Teoría del día a día. Esta teoría dice que, durante la vigilia, hay ciertos rostros que vemos y que no recordamos con claridad.
No importa si no les damos importancia, estos quedan en nuestro subconsciente y tienden a aparecer en nuestros sueños, donde intentamos clarificarlos a través de una especie de esquema general de rasgos faciales, el cual, en el caso de rostros masculinos no identificados, supuestamente se correspondería con Tishman, al menos en muchos casos. Aclarando el engaño, lo referido hasta aquí parece sorprendente, y sin embargo ha llegado el momento de decir que, tanto la historia inicial como los ejemplos de sueños y las teorías, son todas ellas cosas que aparecieron en la web tishman.org. Concebida para recoger las experiencias de quienes lo ven en sueños, así como para concienciar a las masas sobre el fenómeno y abrir la puerta a su posible esclarecimiento. Esto al menos en apariencia, ya que la web nunca menciona el nombre del psiquiatra de New York ni de los colegas suyos que fueron informados sobre Tishman, así como tampoco da nombres de quienes han soñado con Tishman ni de los expertos o las organizaciones que han estudiado el asunto, pues supuestamente ha sido estudiado. Lo único indiscutiblemente real que presenta la web tishman.org es la sorprendente recolección de noticias sobre Tishman, de menciones que diversos medios de comunicación han hecho sobre el misterioso hombre de los sueños, cuyos carteles con su rostro y la información de que ha sido visto por muchos en sueño, han aparecido en distintas ciudades, y de eso nadie duda porque hay fotografías. Todo esto ha llevado a pensar que Tishman es uno de los mayores fraudes jamás hechos, y actualmente se sabe que la web tishman.org fue un experimento social creado por el publicista y sociólogo Andrea Natella, dueño de la agencia publicitaria del sitio web guerrillamarketing.it. Según Natella, Tishman responde al propósito de su agencia publicitaria, la cual, en palabras suyas, utiliza técnicas no convencionales de comunicación, como la creación de eventos ficticios o campañas a través de las cuales entrar al mercado, llegando a los límites de la legalidad. Como pruebas de lo anterior está la información del hosting que se puede obtener de tishman.org entrando a ipadres.com. En esta información vemos que el dominio tishman.org en realidad está al nombre de Andrea Natella y se localiza en Italia. Tishman evidencia 1. Continuando la verificación, si escribimos Tishman Andrea Natella en Google, veremos varios links en inglés, y si revisamos los links, nos enteraremos de lo dicho al comienzo. A saber que Andrea Natella tiene a su nombre el sitio de guerrillamarketing.it, que ese sitio es de una agencia publicitaria suya que sigue la filosofía publicitaria antes descrita, y que Tishman es un experimento social y publicitario que Natella y su agencia hicieron, siguiendo los lineamientos de su engañosa metodología publicitaria. Tishman evidencia 2. De hecho, y para que no queden dudas de que tishman.org fue un experimento social, se sabe que el director Jan Bertino dirigirá un thriller basado en la web tishman.org, y esto puede comprobarse en este link de Wikipedia. ¿Podría existir realmente Tishman? En este momento estarás pensando que todo es una farsa, pero existe la teoría de que en realidad Tishman sí existe, y toda la campaña experimental de Andrea Natella fue el producto de la influencia mental de un psíquico sobre él. Irónicamente, esta teoría es una probabilidad que se deduce de la teoría del Dream Surfer, que fue expuesta en la engañosa página web. En la web, la explicación servía para hacer creer al lector que se trataba de un hecho real. Pero bien podría haber sido en realidad un pequeño guiño que el mismo psíquico implantó en Andrea para hacerle creer que había inventado un experimento social, cuando en realidad lo que estaba haciendo era plasmar los pensamientos que le había implantado telepáticamente mientras dormía. Y si no, ¿cómo se explica que tantos de vosotros hayáis dudado al ver la foto de si Tishman ha aparecido en vuestros sueños? El enorme y famoso manicomio de Cienpozuelos es un lugar al que han ido a parar lunáticos y trastornados de todas partes de España. Esquizofrénicos, paranoicos acosados por delirios de persecución, megalómanos e incluso peligrosos psicópatas que son enviados a sus instalaciones para evaluar su situación mental tras cometer varios asesinatos. Un sábado, en una noche oscura, fría y lluviosa, empezó a correr el rumor de que uno de los locos más peligrosos y trastornados se había escapado del manicomio de Cienpozuelos.
Dicen que era un psicópata que cometió crímenes horrendos antes de que lo detuvieran y, tras exámenes psiquiátricos, lo trasladaran de la cárcel al manicomio. Las autoridades pidieron la colaboración ciudadana para su captura y en televisión y radio se daban continuos boletines y descripciones del demente. El mismo día en que el loco se escapó, una pareja de enamorados a punto de casarse estaba volviendo a casa tras pasar una noche de fiesta. No obstante, entre copas y bailes, a ambos se les había olvidado que tenían poca gasolina y así, pasada ya la 1 de la madrugada, el coche se les quedó sin combustible y tuvieron que parar al borde de la carretera. Afortunadamente la gasolinera no estaba tan lejos, 10 minutos de ida y 10 de regreso y todo estaría arreglado. La chica insistía en que podría ser muy peligroso, pero el novio le hizo ver que alguien tenía que quedarse cuidando el coche, que volvería pronto y que nada pasaría porque aquella era una carretera muy segura y siempre pasaban policías. Finalmente ella se quedó tranquila y el muchacho se fue andando rápidamente. Pero el tiempo pasaba, una lluvia torrencial había empezado a caer y en los 20 minutos que habían transcurrido no había pasado ni un solo policía. Y lo que era peor e incluso insólito, no había aparecido un solo vehículo más. Llena de temor, la chica encendió un cigarrillo y empezó a fumar mientras miraba a su alrededor y hojeaba cada cierto tiempo el reloj. Había pasado una hora entera cuando ya los nervios se habían vuelto inaguantables y el terror se enroscaba como una gigantesca anaconda sobre su garganta. Pensó que habían calculado mal la distancia a la cual estaba la gasolinera, imaginó la posibilidad de que hayan cerrado la gasolinera y su novio haya tenido que caminar más buscando alguna casita al borde del camino en la cual pudiesen darle algo de gasolina. Pero nada conseguía tranquilizarla. A pesar del miedo, el sueño y el efecto del alcohol la hacía cabecear contra el volante en su empeño por no quedarse dormida. Luchó y luchó, despertándose y volviéndose a dormir una y otra vez hasta que finalmente se quedó con los ojos cerrados encima del volante. 2 horas habían transcurrido desde que su novio partió cuando de pronto se despertó sacudida por unos golpes muy fuertes en el techo. Al abrir sus ojos vio horrorizada que las ventanas y el vidrio delantero estaban repletos de pequeñas manchas de sangre. Gritando con todas sus fuerzas, salió corriendo a toda prisa del coche mientras los golpes seguían en el techo del vehículo. Nunca olvidará lo que vio aquel día, cuando ya un tanto alejada, miró hacia atrás y vio sobre el coche a un hombre con las blancas ropas del manicomio, manchadas de sangre, que golpeaba y golpeaba el techo del vehículo con la cabeza sin ojos de su novio. La chica logró escapar y el loco, horas después del encuentro, fue detenido por la Guardia Civil, aún llevaba la cabeza en sus manos. Pero la locura engendra locura y quien fuera una feliz veinteañera a punto de casarse parece ahora una vieja de cabellos largos y despeinados. Su cordura no pudo soportar lo que vio, y cada noche lluviosa el sonido de las gotas le recuerdan al que producía la cabeza de su novio impactando contra la chapa del techo y la sonrisa de macabro placer, que adornaba la cara del loco mientras golpeaba y golpeaba el techo del vehículo. Héctor era un amante del arte, y aunque vivía en una situación realmente cómoda económicamente hablando, sabía que sus recursos eran limitados, y por ello no dudaba en recurrir al mercado negro cuando quería obtener una nueva pieza para su colección. El tráfico de obras de arte de dudosa procedencia estaba en auge, pues durante y después de la Segunda Guerra Mundial, muchos fueron los soldados y oficiales que saquearon museos o las mansiones de los más ricos, llevándose cuanto en ellas se encontraban. No era por esto extraño que Héctor comprara verdaderas gangas y cuadros muy por debajo de su valor. En algunos casos, el mismo Héctor se encargaba de encontrar al comprador perfecto y revenderlos posteriormente, multiplicando el precio que había pagado, pero en otros quedaba prendado de la belleza de alguna obra y decidía quedársela él mismo, o guardarla algo más de tiempo hasta que decidía si la vendería, o serviría para ampliar su gran colección. Ese fue el caso de un cuadro que le dejó sin habla nada más verlo. En el lienzo podía observarse el rostro de un niño llorando con una expresividad casi única. Sin conocer su historia se podía intuir el gran sufrimiento que había padecido el pequeño, un llanto que el artista había captado con tal realismo que solo mirarlo te imbuía en una gran tristeza. Héctor estaba decidido, quería comprar esa obra, pero no podía demostrar mucho su interés si no quería que el precio se disparase. ¿Y este cuánto cuesta? Preguntó Héctor. Ese es de los caros.
le dijo el comerciante ilegal. Este es de los caros, pero como usted es buen cliente, se lo dejo a 100 pesetas. 100 pesetas, Dijo Héctor con tono malhumorado. pero si a este pintor no lo conoce ni su madre. En el lienzo podía leerse la firma de un tal Giovanni Bragolin, sin duda un desconocido, aunque eso no era un impedimento para Héctor, que sabía apreciar el arte y no dudaba en que esa obra la podía vender fácilmente al triple del precio que le había marcado. Te doy 50 pesetas, esa es mi última oferta, y deja de tratarme como a un ignorante o no me volverás a ver el pelo nunca más. Disculpe, don Héctor. Dijo el vendedor con tono sumiso. Se lo envuelvo ahora mismo. Héctor se fue a su casa con el cuadro bajo el brazo. Una tela vieja lo protegía de las miradas de curiosos, y por algún extraño motivo sentía que debía ser así, como si se tratara de un niño real al que hubiese adoptado. Sus lágrimas lo habían conmovido tanto que sentía un profundo pesar cuando recordaba su obra recién adquirida. Para el cuadro reservó un lugar especial en la habitación en la que dormía, no quería que quedase expuesto a las miradas de las visitas en el salón, al menos no hasta descubrir algo más de su procedencia y el autor. Apuntó en una hoja de papel el nombre del pintor, Giovanni Bragolin. Al día siguiente, y como había hecho en muchas otras ocasiones, acudiría a la biblioteca a buscar información. Tal vez el lienzo era más caro de lo que él pensaba. Al finalizar el día, Héctor se acercó de nuevo al cuadro del niño llorando, se quedó mirándolo durante varios minutos, observando con detalle su compungido gesto. Trató de imaginarse qué pudo causar las lágrimas del pequeño. El hambre, un castigo, malas calificaciones. No, sin duda había una historia mucho más dura detrás de las lágrimas, tal vez la muerte de un hermano, o de sus padres. El llanto era desconsolado, pero a la vez mostraba una profunda tristeza y miedo a quedarse solo. Sí, eso debía ser, era algún huérfano de los miles que había dejado la guerra. Héctor se acostó en la cama mirando hacia el niño, como si tuviera que protegerlo y velar por su descanso. Estaba agotado, así que no tardó mucho en dormirse, pero esa noche no podría conciliar el sueño como él hubiese querido. De madrugada un leve quejido le despertó, era indudablemente el llanto de un niño, la oscuridad no le permitía ver con claridad, pero sin duda el sonido provenía del cuadro. Se levantó y pudo ver cómo de los ojos del niño parecían brotar lágrimas reales que goteaban hasta el suelo y habían formado un pequeño charco. Impresionado, se quedó mirando fijamente a los ojos del pequeño cuando sintió que se movían levemente para mirarle directamente. Se pegó tal susto que casi se cae de espaldas, pero por suerte la cama estaba cerca y pudo sentarse sobre ella, totalmente bloqueado por el miedo. Los ojos del pequeño se clavaban sobre los suyos y su gesto triste tornó aún enfurecido, sus ojos parecían arder y cambiaron su azulado color por un tono rojizo que parecía echar chispas. De repente el marco del cuadro comenzó a arder con unas llamas tan intensas que rápidamente envolvieron toda la habitación. Héctor se despertó totalmente empapado en sudor, todo había sido una pesadilla, miró al cuadro y no percibió nada extraño, el niño seguía igual y no había ningún fuego a punto de devorarlo. Trató de conciliar nuevamente el sueño, pero le resultaba muy difícil, así que decidió levantarse para beber un poco de agua. Al pasar cerca del cuadro casi se cae al suelo cuando resbaló sobre un pequeño charco que había justo debajo, y era idéntico al de su sueño. Héctor, que nunca había sido muy asustadizo, trató de encontrar explicación. Una gotera, una tubería rota. Todo parecía imposible pues ni estaba lloviendo ni había ninguna bajante de agua en el cuarto. Descolgó el cuadro y lo dejó sobre una silla de la habitación para comprobar que no hubiera ninguna mancha de humedad detrás del lienzo. No había nada extraño. Intentó calmarse y no darle más importancia, pero esa noche no pudo volver a dormir y sin poder evitarlo seguía echando miradas furtivas al niño del cuadro que reposaba sobre la silla. Al llegar la mañana desayunó, ceseó y decidió salir a buscar más información sobre el artista. Su búsqueda en la biblioteca no tuvo éxito, toda una mañana perdida entre libros. Pero había algo que no cuadraba, el estilo le resultaba familiar e incluso estaba seguro que había visto ese apellido en alguna otra parte. Así que decidió consultar a Ernesto, otro traficante de obras de arte como él, con el que había tenido más de una vez algún problema al tratar con los mismos clientes o pujar en alguna subasta por el mismo cuadro. Vaya, mira a quién tenemos aquí. Dijo Ernesto. Si es mi gran amigo Héctor, supongo que ya no estás resentido porque la condesa no te comprara aquel horroroso retrato.
Buenas tardes, Ernesto. Digamos que la cosa quedaría en paz si me ayudas a encontrar algo de información sobre un artista. Le dijo mientras le tendía el trozo de papel donde estaba apuntado el nombre del autor. Hombre, pero si es mi gran amigo Bragolin, por supuesto que puedo darte información, pero el tema es... ¿qué saco yo a cambio? Dijo devolviendo el papel a Héctor. Supongo que lo de que quedemos en paz no es suficiente, ¿no? Hombre, yo estaba pensando en algo más como un 30% de la venta. Si es el cuadro que pienso, hay un buen beneficio para ambos. Un 20% y es mi última oferta. Esa frase parecía funcionarle siempre. De acuerdo, un 25% y dejamos en paz el tema de Condesa, al fin y al cabo, somos colegas en este negocio. Héctor asintió, y tomó asiento en un viejo sillón que Ernesto le indicó con la mano. Como habrás podido adivinar, el nombre de Giovanni Bragolin no es más que un seudónimo, el nombre real del artista es Bruno Amadio. Es un fascista detestable y sin escrúpulos del que se dice que tuvo que huir de Italia al acabar la guerra. Hace un par de años me crucé con él medio por casualidad en una taberna sevillana, estaba tan borracho que no paraba de decir estupideces sobre el diablo y todo el dinero que iba a ganar. Lo cierto es que poco tiempo después el seudónimo con el que firmaba sus obras se empezó a hacer muy popular y escuché que consiguió vender varias de sus obras a una duquesa. Pero el hombre estaba tan desquiciado que parece que no pudo disfrutar mucho de su fortuna, se mudó aquí a Madrid y desapareció. Héctor, que se había mantenido callado escuchando con atención, le preguntó. No quisiera arriesgarme a vender una obra robada aquí en España, ¿no será el cuadro que compré uno de los de la duquesa? No, por eso no te preocupes, hasta donde se ha pintado 27 retratos de niños llorando, pero nunca ha conseguido el mismo realismo que fue capaz de imprimirle al primero. Los 26 restantes son más o menos conocidos y se pueden localizar con facilidad, incluso hay algunas falsificaciones circulando. Pero algo me dice que el que tienes tú es el primero, la cara con la que me escuchabas es la misma que puse yo cuando vi el cuadro aquella noche en Sevilla. Es precioso, ¿verdad? Esos ojitos parecen estar llorando de verdad. Ni te lo imaginas, es tan bonito que cuesta desprenderse de él. Pues, amigo, te aseguro que cuando se lo llevemos a la duquesa vas a tener como poco más de 100.000 razones para querer venderlo. Héctor y Ernesto se estrecharon la mano y quedaron en partida hacia Sevilla al día siguiente. Lo que había escuchado era mucho más de lo que jamás había podido imaginar, un auténtico dineral en la época y de paso se podría deshacer de ese cuadro que le provocaba escalofríos y ternura a partes iguales. Tras tomarse una cerveza en el camino para celebrarlo y cenar algo en una tasca de mala muerte justo bajo su casa, Héctor subió a su apartamento y entró en su dormitorio. En el suelo estaba el cuadro que parecía haberse caído de la silla donde lo dejó por la mañana, lo volvió a subir a la silla, verificando que no se hubiera roto con el golpe, y se desvistió para ir a dormir. Mientras se quitaba la ropa escuchó nuevamente como el cuadro golpeaba el suelo, era como si tuviera vida y no quisiera estar relegado a un lugar tan ruin como una silla. Héctor no quería arriesgarse a romper una obra tan preciada, así que colgó el cuadro nuevamente en la pared donde lo había hecho la noche anterior. Pasados unos minutos, el cansancio de no haber pegado ojo la noche pasada le pasó factura y cayó en un profundo sueño. Exactamente a la misma hora que la noche anterior un llanto le despertó, el hombre se levantó y, como la noche pasada, pudo verificar que las lágrimas del niño salían del cuadro y mojaban el suelo. El niño se giró y fijó sus ojos sobre los suyos, solo que esta vez Héctor no reculó ni retiró la mirada. Se quedó buscando una explicación en el interior de los ojos del chiquillo. Sin saber muy bien cómo, pareció adentrarse en sus pensamientos y pudo ver lo que tanto temía. Como si de un simple espectador se tratase, pudo ver la estampa de un orfanato italiano en la que se agolpaban decenas de niños que habían perdido a sus padres. Entre todos ellos pudo distinguir al niño de su cuadro, llorando en una esquina de forma desconsolada. Un hombre vestido con el típico uniforme de las camisas negras, le retrataba sin dejar de insultarle y golpearle con sus duras botas militares cada vez que cesaba el llanto. Había algo malvado en aquel hombre pues, como si estuviera poseído, pintaba a una velocidad infernal y sonreía con una grotesca mueca de satisfacción cuando veía al pequeño llorar. La siguiente imagen que le vino a la mente fue la del cuadro en uno de los pasillos del orfanato. Por alguna extraña razón el artista lo había dejado allí mismo tras concluir su obra.
Cuando los niños estaban durmiendo, el cuadro tomó vida como en su sueño. Primero los ojos del niño se volvieron rojos y después una boca llena de llamas comenzó a brotar de los marcos del cuadro, misteriosamente sin dañar el lienzo que parecía no poder quemarse con las llamas. El fuego rápidamente se propagó cerrando la única posible vía de escape de decenas de niños huérfanos, que gritaban de dolor cuando las llamas comenzaron a quemar sus pequeños cuerpecitos. El niño del cuadro asistió muerto de miedo, desde una esquina de la habitación, a como el resto de sus compañeros ardían uno por uno. Era como si el fuego se comportara de una forma inteligente y le dejara para el final disfrutando de sus lágrimas y del sufrimiento que sentía al ver morir a sus amiguitos. Hasta que finalmente el mismo niño ardió profiriendo horribles gritos de dolor que duraron más de 2 minutos. De nuevo la imagen cambió y pudo verse el orfanato devastado y destruido por las llamas. Sobre los restos humeantes había un objeto que parecía no haber sufrido las inclemencias de las altas temperaturas, un lienzo parcialmente enrollado en el que podía verse el rostro lloroso del niño que había muerto esa misma noche junto a sus 26 compañeros. El hombre vestido con el uniforme fascista caminó sobre las ascuas del orfanato como si el calor no le afectara y recogió su obra. Al extenderla, la miró fijamente a los ojos y estos se volvieron rojos y una voz de ultratumba le dijo: Con esto se completa nuestro pacto, nunca más sufrirás por dinero o tendrás necesidad, disfruta de tu vida terrenal, pues yo te estaré esperando en la otra vida. Héctor veía todo como un simple espectador hasta el momento que escuchó al mismo diablo proferir aquellas palabras. En ese momento dio un paso atrás y pudo ver como el niño del cuadro le miraba fijamente con los ojos rojos y su boca comenzaba a moverse. Tú me has llamado, ¿qué es lo que deseas? ¿Dinero? ¿Mujeres? Todo lo que quieras yo te lo daré. Héctor saltó hacia atrás sobre la cama con la mala fortuna de que se golpeó en la cabeza al rodar sobre esta. El golpe pareció despertarle de su pesadilla, ya que al mirar nuevamente al cuadro, este mostraba su aspecto normal, el de un niño llorando desconsoladamente. Pero sabía que no había sido un sueño. Un pequeño charco bajo el cuadro delataba que lo que había visto y vivido era real. Sin importarle el dinero que supuestamente iba a recibir por el cuadro, fue corriendo a la cocina, sacó un cuchillo de un cajón y se dirigió corriendo con la intención de desgarrar el cuadro y acabar de una vez con la maldición. Pero al entrar en la habitación la puerta se cerró de un fuerte golpe detrás de él y el cuadro nuevamente mostró su lado más diabólico cuando el niño, con los ojos rojos, se giró a mirarle. Una vez más las llamas comenzaron a quemar todo a su alrededor, y Héctor no pudo más que sufrir una de las muertes más atroces posibles mientras el fuego parecía deleitarse con su sufrimiento, quemándole lentamente hasta dejarle totalmente carbonizado. Misteriosamente ninguna otra parte del edificio ardió y los vecinos no escucharon los alaridos de dolor de Héctor, por lo que a la mañana siguiente, cuando Ernesto pasó por el apartamento de Héctor para emprender juntos su viaje a Sevilla, encontró la puerta abierta y temiendo lo peor entró en el cuarto de su colega de profesión, donde encontró todo carbonizado, salvo el lienzo del niño llorando sobre el cuerpo abrasado de Héctor. Ernesto nunca había sido un hombre con escrúpulos y no iba a empezar a hacerlo esa mañana, así que tomó el cuadro y salió corriendo del lugar antes de que la policía o algún vecino pudiesen descubrir el destino de Héctor. Debía darse prisa para llegar a Sevilla y poder vender ese cuadro. O tal vez no, pensó mientras lo miraba sentado en uno de los asientos del tren. Al fin y al cabo era tan bonito, y tenía que protegerlo. Julián y Marta eran una pareja feliz que desde hace un año se había mudado al campo. El lugar era perfecto para que Julián se pudiera dedicar a escribir su novela sin ser molestado y Marta se dedicara a la pintura. Aquello era su afición y, desde hacía un par de años, su medio de vida, ya que había comenzado a exhibir su arte en diversas galerías y cada vez era más cotizada y conocida. Ambos estaban encantados con su nuevo hogar ya que estaban lo suficientemente cerca del pueblo como para poder realizar las compras o salir a cenar fuera, pero la finca era privada y eso les daba la privacidad que necesitaban para sus trabajos, y alejaban a visitantes molestos e inoportunos. La pareja además estaba muy enamorada y habían empezado a hablar de ampliar la familia. La idea de que sus hijos se criaran en un ambiente tan protegido y entre la naturaleza era algo que a ambos les encantaba. La convivencia además iba viento en popa. Julián era la persona más ordenada y disciplinada que Marta había conocido en toda su vida.
Metódico y detallista, tenía una rutina casi militar. Todas las tardes salía a correr junto a su perro, un paseo que encantaba al animal porque siempre llegaba feliz y agotado de tanto esfuerzo. Sin embargo, la paz que tenían parecía estar a punto de acabar. Desde hacía varias semanas se habían empezado a dar extrañas desapariciones en el pueblo, varios coches de turistas o gente que estaba de paso se quedaban estacionados por largos plazos de tiempo sin que sus dueños regresaran a reclamarlos. Eso al principio no parecía molestar a nadie, pero en un pueblo pequeño siempre se comenta todo y el misterio parecía ir a más cada vez. Ya eran más de una docena los coches estacionados en la gasolinera y calles más alejadas del centro. Llegó un punto en el que la preocupación de algunos habitantes fue tal que llamaron a la policía para que investigara los sucesos. Las autoridades poco pudieron aclarar del asunto, los propietarios de los vehículos habían desaparecido e incluso había denuncias de familiares reclamando que se realizara una investigación. Lo único que pudo encontrar la policía fue restos de sangre en uno de los vehículos, poca cantidad, como si alguien hubiera arañado a su agresor y luego se agarrara al asiento. Los restos estaban deteriorados y en el pueblo no había equipo suficiente para hacer una prueba de ADN, por lo que llamaron a la ciudad para que mandaran a un investigador. Julián estaba muy preocupado por Marta y cada vez que ésta tenía que ir al pueblo, siempre se ofrecía a acompañarla. Aún así, pasados unos días, casi sin darse cuenta regresaron a su rutina. Hasta que una tarde, Julián había salido a su habitual paseo con el perro hacía casi 4 horas y Marta estaba muerta de miedo, él siempre se negaba a llevarse su teléfono cuando salía a trotar, por lo que no tenía forma de localizarle. Llamó a un par de conocidos en el pueblo pero nadie parecía haberle visto, estaba a punto de buscar una linterna para adentrarse en el bosque en su búsqueda cuando apareció cojeando por la puerta con el perro con la boca manchada de sangre. Estaba totalmente arañado y cojeaba de su pie derecho, pero lo más inquietante era un corte que Julián tenía en uno de sus brazos, un corte tan profundo y limpio que parecía hecho con algún tipo de cuchillo. Marta le abrazó y le besaba muerta de susto. Mi amor, ¿qué te ha pasado? ¿Cómo te has hecho esto? Estaba paseando con Cronos, cuando ha aparecido un jabalí, el animal debía estar herido o algo porque me ha atacado. Corriendo entre los árboles me he raspado con las ramas, hasta que me he torcido el tobillo y he caído al suelo. En ese momento el animal me ha herido en el brazo y, si no hubiese sido por Cronos, probablemente no le hubiera podido contar. Se ha portado como un valiente atacando al jabalí y haciéndole huir. Marta estaba realmente asustada, casi pierde a su marido y no se había dado cuenta, el pobre debía haber pasado un calvario para poder llegar hasta su casa con esa torcedura en el tobillo. Llamó al médico del pueblo y limpió las heridas de Julián. El doctor no tardó ni 20 minutos en estar en su casa y diagnosticó lo que ambos se temían, tenía un esguince en el tobillo y necesitaría al menos 2 semanas de reposo absoluto si quería recuperarse del todo. Pero lo que más le llamó la atención al médico fue el corte del brazo, nunca había visto un corte tan limpio, era casi perfecto. Cosió la herida y les prometió volver en un par de días para ver la evolución de los puntos y evitar que se infectara. Les dejó unas gasas limpias y un antibiótico, así como las indicaciones de cómo cuidar los cortes y el tobillo. Transcurrieron unos días y Julián se encontraba mejor, aún no podía levantarse de la cama pero los amorosos cuidados de Marta le estaban ayudando a recuperarse muy rápidamente. El que parecía otro era Cronos, el perro, no quería comer nada y cada vez estaba más agresivo. La verdad es que Marta nunca se encargaba del perro, era Julián quien siempre le daba de comer y le sacaba a pasear. Cronos era un imponente ejemplar de Doberman, una raza de perro que requiere mucho ejercicio, y Marta lo sabía. Así que aprovechando que Julián se durmió una siesta, decidió salir a pasear con el animal, un paseo no muy largo ya que le daba miedo adentrarse en el bosque sabiendo que el jabalí podía seguir por allí. Le puso la correa y casi sin darse cuenta el animal comenzó a guiar el camino, Marta podía a duras penas seguir el ritmo del perro que tiraba con fuerza de la cuerda que le sujetaba. La estaba adentrando en el bosque más de lo que ella quería, pero era incapaz de sujetar al animal y esperaba que éste se cansase de remolcarla. Hasta que finalmente el animal se soltó y salió corriendo. Marta corría detrás de él pero Cronos era mucho más rápido, por suerte para ella unos 50 metros más adelante había una pequeña cabaña, casi escondida entre las rocas, en la que se adentró el perro. Probablemente era la cabaña de un cazador y el animal la había llevado allí guiado por el olor de algún animal muerto. Al acercarse un fuerte olor a podredumbre le golpeó en la nariz, era el mismo olor que tiene la carne al descomponerse, era tan insoportable que ni tapándose la nariz podía disimularlo.
Empezó a gritar desde fuera de la cabaña para que saliera el perro, pero este no obedecía, por lo que al final tuvo que ser ella quien entrara. Todo estaba bastante oscuro, pero pronto se dio cuenta que Cronos estaba a pocos metros de la entrada comiendo algo en el suelo. Cuando se acercó pudo ver que lo que parecía un bulto era en realidad el cuerpo de una persona. Asustada, comenzó a andar hacia atrás hasta que sin darse cuenta se tropezó contra un armario. El golpe provocó que un par de frascos de cristal cayeran al suelo. Al estallar contra el pavimento, decenas de ojos humanos salieron rodando por el suelo y se levantó un fuerte olor a alcohol. Marta comenzó a vomitar. El espectáculo era repugnante y cuanto más se fijaba en el interior de la cabaña, más macabro resultaba todo. Habían restos humanos desperdigados por toda la cabaña. Sobre una mesa de madera había varios tipos de cuchillos y hachas con los que alguien parecía haber estado descuartizando a sus víctimas. En una de las esquinas había algo que enseguida le resultó familiar a Marta, una motosierra que ella misma había regalado a Julián y decorado con sus pinturas para simular un simpático pez sierra. Todo empezaba a cuadrar en su cabeza: los metódicos paseos de su marido cada tarde, la forma en la que el perro la había guiado directamente hasta el lugar, cómo el animal se había negado a comer durante días y cada vez estaba más agresivo, las desapariciones que habían comenzado poco tiempo después de su llegada al pueblo. Marta lo sabía, no necesitaba que nadie se lo confirmara. Su marido era un asesino y utilizaba esa cabaña para descuartizar y esconder los cadáveres de sus víctimas. Cada insignificante detalle que antes había pasado por alto, parecía llevarla siempre a la misma conclusión. Asustada, salió corriendo en dirección al pueblo. No era complicado para ella guiarse por la zona porque había un par de montañas que la servían de guía y la orientaban en la dirección correcta. 1 hora y media después regresó a la cabaña con una docena de hombres del pueblo, entre los que estaban un par de policías. Al llegar allí, más de uno de esos hombretones de campo empezaron a temblar como niñitas. Al iluminar el interior de la cabaña con sus linternas, el espectáculo que vieron les heló la sangre. Todo era mucho peor de lo que había descrito Marta. Había restos humanos de al menos 20 personas, algunos habían sido preservados en alcohol y otros colgaban de ganchos con el cuerpo parcialmente devorado por el perro. Un policía se acercó al cuerpo que había tendido en el suelo. Era el más reciente y parecía que le habían asesinado y habían tenido que salir huyendo. En una de sus manos sujetaba un revólver al que le faltaban un par de balas. Probablemente había disparado al asesino cuando éste le sorprendiera investigando en su cabaña. El hombre era el investigador enviado desde la ciudad y parecía que la causa de su muerte había sido que Cronos le había desgarrado la garganta. A los pocos minutos un dispositivo policial se presentó en la casa de Marta y Julián, pero Julián había desaparecido del lugar dejando todas sus pertenencias. Probablemente el perro, al regresar a casa con la boca ensangrentada, le advirtió que su guarida había sido descubierta. O tal vez es porque en un pueblo pequeño siempre se comenta todo. Hace no mucho tiempo, vivía una chica que era una absoluta fan de Hello Kitty. Tenía la más increíble colección de merchandising de la simpática gatita y su habitación parecía más un museo que el cuarto de una niña de su edad. Era una chica tímida y muy reservada, y su extraña afición la puso en el punto de mira de un grupo de chicas indeseables que había en su escuela. Este era un grupo de delincuentes juveniles que se divertían golpeando, robando y humillando al resto de muchachas, pero en su caso el acoso era continuo y diario. Sabían que ella nunca diría nada ni a sus padres ni a los profesores, y eran lo suficientemente listas como para golpearla en lugares en los que no quedara marca o se taparan con la ropa. Tan continuo fue el acoso, que acabó acostumbrándose y cuando le empezaban a molestar se alejaba del dolor pensando en su adorada Hello Kitty. En sus fantasías recorría un idílico mundo donde nada ni nadie podía hacerle daño, y de esta forma aprendió a ignorar el dolor y la humillación. Las abusadoras vieron cómo los llantos y quejidos se convirtieron en una cara inexpresiva. Y lo que más las inquietaba, era que sus ojos parecían como muertos, vacíos e indiferentes a las palizas que recibía. La líder del grupo comenzó a darse cuenta de que su comportamiento le hacía perder el respeto de las demás, que veían cómo era incapaz de doblegarla. La chica no se resistía, no luchaba, no lloraba, era como si simplemente la ignorara. Pero lo que era aún peor, le daba miedo.
No sabía el por qué, pero esos ojos inexpresivos con los que la miraba cuando la estaba golpeando, simplemente le helaban la sangre. Un día decidió acabar con el problema y organizó a su banda para seguir a la chica hasta su casa. Aprovechando que sus padres llegaban tarde del trabajo, pretendían infligirle tanto dolor que temblara cada vez que se acercaran a ella. Sabía que eso no lo podía hacer en la escuela o en la calle porque siempre podría haber alguien que las delatara. La chica al llegar a su casa lo primero que hizo fue ponerse una de sus pijamas favoritos de Hello Kitty, como cualquier día normal. No habían transcurrido ni 2 minutos cuando el timbre de la puerta sonó. Sin pensarlo abrió la puerta y, antes de que pudiera reaccionar, 2 chicas de la banda ya la tenían inmovilizada por los brazos. Un momento después la líder entró con una risa burlona. ¿No te han enseñado a preguntar antes de abrir la puerta? Sin mediar una palabra más la golpeó con todas sus fuerzas en el estómago, dejándola sin aire y doblada de rodillas en el recibidor de su casa. Las delincuentes entraron en su casa y cerraron la puerta asegurándose que nadie las hubiera visto. Arrastrándola la subieron hasta su habitación y comenzaron a burlarse de su colección mientras destrozaban una por una sus figuras, sábanas o cualquier otro objeto con el logo de Hello Kitty. Pero la chica ya se había evadido mentalmente. Sus ojos una vez más se habían vuelto inexpresivos y parecían ajenos a todo dolor o vejación. Probaron apagándole cigarrillos en la pierna, con cortes en su piel, saltando sobre ella. Pero todo parecía inútil. Esos ojos fijos, como perdidos, empezaron a atemorizar a todo el grupo y algunas de ellas comenzaron a decir que era mejor irse, que alguien podía llegar o cualquier otra excusa para ocultar la realidad, se morían de miedo. La líder no podía dejar las cosas así y decidió acabar de una vez por todas con el problema. ¿Sabes qué fue lo que dijo Hello Kitty? Le dijo mientras metía una mano en el bolsillo. Pero la chica no contestó y continuó inmersa en su mundo de fantasía. No puede decir nada, dijo la jefa del grupo, porque no tiene boca. Y de repente sacó una navaja abierta del bolsillo, con la que le comenzó a arrancar los labios de la chica, dejando su pijama, sus sábanas y toda su habitación de Hello Kitty manchadas de sangre. Pero contra todo pronóstico la chica ni se inmutó y continuó mirándola con esos ojos sin vida. La líder de la banda asustada comenzó a apuñalarle en el pecho, le clavó incontables veces la navaja hasta que murió escupiendo sangre y con los pulmones totalmente perforados. Las demás integrantes de la banda salieron corriendo, pensaban ir a asustarla, en ningún caso habían ido para asesinarla. Pero igualmente eran cómplices y sabían que todas ellas podían ser juzgadas. Para ocultar las pruebas que hubieran podido dejar, la líder prendió fuego a la habitación y en pocos minutos, era toda la casa la que estaba en llamas. Pero por más que corrieran o se ocultaran nunca podrían escapar de lo que habían hecho, y sin saberlo habían despertado una sed de venganza que la chica no pudo cobrarse en vida, pero sí lo haría en la muerte y desde el más allá como un fantasma. Todas ellas empezaron a tener horribles pesadillas en las que podían ver los ojos inexpresivos de la chica asesinada mirándolas fijamente. Pero eso no fue más que el principio, cuanto más fuerte era el fantasma, más poder podía ejercer sobre ellas, y un día comenzó el verdadero sufrimiento. Sin saber cómo, las asesinas comenzaron a sentir que cada vez les costaba más abrir la boca, hasta que un día despertaron con la boca como si estuviera sellada. No podían hablar, no podían comer ni beber, y por más que intentaban forzar las mandíbulas, no eran capaces de despegarlas. La líder fue la primera que sintió el efecto y la primera en darse cuenta al mirarse al espejo que su boca parecía difuminarse, como si se estuviera borrando, hasta finalmente desaparecer. Parecían un dibujo de Hello Kitty, en el que no existe boca en el rostro de la gatita. Por supuesto que nadie más aparte de ellas podía ver que su cara no tenía boca. Era como si el fantasma jugara con su mente torturándolas. En un par de días las abusadoras se empezaron a sentir mal, no podían beber y comenzaban a sentir los síntomas de la deshidratación. Tenían terribles dolores de cabeza y en sus delirios veían los ojos inexpresivos de la chica mirándolas fijamente en cualquier lugar. Podían sentir cómo las golpeaban pero no podían gritar, y lo que era aún más inquietante, una especie de fuerza malévola les impedía pedir ayuda. Poco a poco fueron sucumbiendo, rindiéndose al dolor y sus ojos fueron perdiendo brillo, perdiendo vida y volviéndose tan inexpresivos como los de la chica a la que humillaron, golpearon y finalmente asesinaron. Cuando se iban rindiendo su mente abandonaba su cuerpo y entraban en un coma irreversible.
Su mente se evadía y llegaban a un idílico lugar lleno de flores y pequeñas muñecas de Hello Kitty que jugaban y saltaban divirtiéndose. Era el mundo imaginario en el que la chica asesinada se evadía del dolor. La líder de la banda fue la última en doblegarse y caer en un coma profundo. A los pocos segundos de llegar a aquel paradisíaco lugar, el cielo se oscureció y las decenas de Hello Kitties que jugaban distraídas se giraron hacia ella mirándola fijamente, con los mismos ojos sin vida que los de la chica. Había comenzado su verdadero sufrimiento, pues en este mundo no había cómo escapar del dolor y la chica torturada se aseguraría de que no cesara el dolor hasta que alguien las desconectara de las máquinas que las mantenían con vida en el mundo real, en un coma profundo del que nunca despertarían. Yo creo esclavas Lolita de juguete. En caso de que no sepan a qué me refiero, es muy simple. Transformo chicas jóvenes en juguetes sexuales fácilmente manejables. Eso. Ellas no pueden escapar, resistirse, ni decir algo. Ellas solo están ahí para tu diversión sádica. ¿Curioso del por qué? Soy un cirujano viviendo en uno de esos países en las periferias del este europeo. Una sociedad bastante ruda, la pobreza es enorme y a menos que tengas dinero y conexiones, estás cagado. No es necesario decir que yo tengo ambas. También tenemos hermosas mujeres aquí, los países del este europeo son bien conocidos por eso. Afortunadamente para mí, algunas de estas chicas ya no tienen parientes o familiares y viven en orfanatos. Yo no llamaría eso vivir, es increíble lo que encontrarás ahí. Algunas chicas muy jóvenes tienen suerte y son adoptadas, pero a la edad de 8 o 9 ya son muy grandes. Algunas de las niñas más lindas son vendidas para prostituirse y podrías considerarlo suerte también, en vez de desaparecer lentamente en la mugre y la pobreza. Yo compro algunas chicas. Generalmente, tomo las más atractivas que rondean los 9 y 10 años, antes que comiencen su pubertad. El orfanato coopera bastante, están alegres de tener una boca menos que alimentar. De la misma forma, aceptan mis donaciones para ellas. Nunca preguntan y yo nunca divulgo nada. Ellos saben que soy cirujano. Probablemente piensan que hago algunos experimentos con las chicas o cortar sus órganos para después venderlos. Pero no. Encuentro un negocio mucho más rentable. Transformo a las chicas en juguetes sexuales. Puedes ordenar una juguete sexual Lolita si quieres. No son baratas. Cobro entre $30,000 y $40,000 por un juguete. Eso no toma en cuenta los gastos de envío. Pero tendrás una juguete sexual Lolita que te satisfará por muchos años, ella es como una muñeca, pero con vida. Déjame decirte cómo logro que una joven niña de orfanato se haga una muñeca viviente. Cuando he encontrado una chica nueva y apropiada, pediré al orfanato que la vengan a dejar a mi villa. Ella llegará desnuda, atada y con los ojos vendados. Después de una breve inspección y un chequeo médico la llevaré a la clínica especial de mi villa. Después la limpiaré profundamente. Estas chicas son sucias, realmente apestan. No han visto un baño en años y son muy descuidadas. Cuando está finalmente limpia la pondré en una camilla y le daré una inyección que la hará dormir. Le crearé una nueva identidad y le daré un nuevo nombre. No conozco los nombres reales de las chicas, solo sé su edad y es todo lo que necesito. En el orfanato, cualquier dato de ella será destruido. Nunca existió. Ahora su existencia será la de un mero juguete. Tengo un trío de esclavas Lolita de juguete. Daza, que tiene 11 años y está en la etapa final de su transformación. Tanja, que ahora tiene 12 años, 2 años desde que la creé. Y Luda, que tiene 14 años y un embarazo de 4 meses. La mañana siguiente es la gran operación. La chica aún estará durmiendo debido al anestésico de la noche anterior. La pondré en la mesa quirúrgica y le administraré más anestésicos para la operación. De modo que si te estás preguntando por qué mi juguete sexual Lolita no se resistirá ni será, muy simple. Le amputo piernas y brazos. Le amputaré los brazos hasta los codos y sus piernas hasta las rodillas. Fácil, ¿no? Esta chica jamás se arrancará de ti. Para ella esta es una operación muy pesada y probablemente el paso más crítico en el proceso de transformación. Pero la mayoría de las veces sobreviven. Ya no estoy dejando a las chicas con muñones en brazos y piernas. Les adjunto una barra de metal de 5 centímetros al hueso de sus brazos y piernas antes de coser las heridas. El otro extremo de la barra metálica tiene una rosca de tornillo a la que se puede adjuntar una junta tórica.
Cuando esté lista, podrás asegurarla con una cadena, o candado, a cualquier objeto que quieras. Mi talla y Luda normalmente tienen una cadena pegada a la espalda, encajada con ambas juntas tóricas en los muñones de sus brazos. Eso mantendrá sus brazos muy bien pegados a su cuerpo. Al principio debes cuidar mucho de las heridas en los muñones, para prevenir infecciones. Una vez que la herida haya sanado completamente, pondré silicona encima del muñón. Esto va cubierto por terciopelo blanco y se ve muy dulce, a pesar de las crueles juntas tóricas al fin de lo que les queda de brazos y piernas. Después de unos pocos meses, cuando las piernas y brazos se han recuperado completamente, puedes poner algo más de presión en las juntas tóricas. Yo comencé hace un año colgando a Tanya y Luda de sus brazos y piernas desde el techo. Es un muy interesante decorado para tu cuarto. Una Lolita desnuda colgando de tu techo. Y es bastante agradable usar su vagina o boca cuando está colgando de esa forma. Pero antes de eso hay un largo camino por recorrer. La operación no está lista amputando sus brazos y piernas. Después también cortaré sus cuerdas vocales, así no podrá volver a hablar o incluso hacer sonidos. Además, le removeré los dientes. Hecho esto, le implanto una capa de silicona con una capa más delgada en sus mandíbulas. Ella aún podrá chupar penes, pero no podrá mascártelo. De hecho, es muy agradable cuando ella intenta mordértela un poco. Las capas superiores te dan algo parecido a un masaje. El implante de silicona es absolutamente necesario, si no su boca parecería la de una abuela desdentada. Esto la mantendrá bella. Para mantener su boca en buena forma, usará una mordaza la mayor parte del tiempo. Esto puede sonar obsoleto, porque corté sus cuerdas vocales y no podrá hablar de ninguna manera, pero es un tema estético. Simplemente, una chica amordazada se ve bien y no necesita de su boca para cosas que no sean alimentación, bebida o culear. Una vez que la operación esté lista, le daré a la chica unas 2 semanas para recuperarse y dejar que las heridas sanen. Después comenzará su entrenamiento. Ella ya no es una chica ordinaria, sino que un juguete y tiene muchas cosas por aprender. Ya que no tiene dientes, no puede comer. Debe ser alimentada como un bebé. Pero lo hago una vez al día con una mamadera y fórmula de infantes, porque contiene todas las vitaminas y minerales. No le daré más de lo necesario. No quiero que engorde, porque ya no puede moverse. Debes cuidar de eso. Ella bebe una mamadera llena de agua, té o limonada 3 o 4 veces al día, así que consume al menos 2 litros de agua por día. Eso es suficiente para mantenerla saludable. Al principio, pondré la botella en la boca, pero pronto solo dejaré la botella junto a ella, de forma que tendrá que ponérsela en la boca ella misma. Toma algo de práctica que logre poner la botella en su boca, ya que no tiene brazos, pero eventualmente lo hará y beberá. Cuando lo haga, le vendaré los ojos antes de que tome la botella. Antes de que su entrenamiento haya finalizado debe encontrar la botella y beber de ella, sin ver. La comida y la bebida se devuelven, así que la llevo al baño unas veces al día. Como no se puede mover, debes levantarla y llevarla al baño. Cuando estoy haciendo negocios, pongo un catéter en su tracto urinario. Ya que no come mucho, tampoco caga mucho. Aunque ya no puede hablar, aún me puedo comunicar con ella para enseñarle cosas elementales. Le enseñaré a dar un mamón apropiado, le enseñaré a disfrutar el sexo cuando su clítoris y labios vaginales sean estimulados con un vibrador. También le enseñaré qué significa ser una esclava. Le azotaré la vagina todos los días, mientras uso un vibrador, de modo que ella en algún punto no podrá discriminar entre dolor y placer. Pondré pinzas y colgadores en sus pezones y labios vaginales, los que también estiraré. Intensificaré su entrenamiento cuando le ponga más y más agujas en la vagina. También usaré cera caliente, su clítoris será torturado con agujas, su vagina será electrocutada y atada con hilos. Tendrá que soportar cualquier forma posible de tortura antes que siga con la próxima etapa de su transformación. En esta fase estará la mayor parte del tiempo con los ojos vendados, pero cuidaré de que también pueda ver cómo la torturo. Tengo una cámara corriendo casi siempre, así que tendrá que ver su propia tortura y otras películas realmente hardcore, al menos 1 hora por día. En algún punto, no solo será una esclava física, sino también mental. Su mente ya no resiste, se ha vuelto totalmente sumisa. Entonces haré las últimas modificaciones para hacerle una esclava de juguete. Ella ya está inmovilizada y discapacitada para comunicarse, ya que no puede hablar. Hasta ahora puede ver y oír, no estaba completamente privada sensorialmente. Una verdadera esclava no puede moverse, hablar, ver o oír, solo sentir. Antes de privarla de sus últimos sentidos, le doy una leve anestesia.
Después pongo audífonos en sus orejas y programo ruidos extremadamente fuertes que duran varias horas. Esto será suficiente para dañar su audición lo suficiente como para que no vuelva a escuchar. Como un toque final, trataré sus ojos con un láser. Ella no será completamente ciega. Mi talla y luz aún reaccionan a luces fuertes y supongo que aún pueden ver sombras tenues, pero no pueden reconocer nada y casi están sordas. De cualquier forma, vendo sus ojos la mayor parte del tiempo, pero eso es por gusto personal. Están completamente paralizadas, ni siquiera hacen ruidos cuando las torturo. Solo puedo notar que sufren dolor por las reacciones de su cuerpo, la respiración agitada y la expresión de su rostro. Cuando se haya recuperado de esto, estará transformada en un pequeño juguete indefenso listo para la venta. Son fáciles de cuidar. Solo un poco de comida y otro de cuidado. Están inmovilizadas, puedes juntarlas a cualquier objeto e incluso decorar a costa de ellas. No pueden hablar, oír o ver. Están completamente privadas sensorialmente. Las esclavas de juguete que están a la venta aún son vírgenes y recién están entrando a la pubertad. De todos modos, están bien entrenadas para el sexo oral y han sido fuertemente torturadas y abusadas. Pueden embarazarse, así que la anticoncepción es aconsejada, a menos que quieras disfrutar de una esclava de juguete embarazada. Solo hazme saber si quieres ordenar una.